Bueno, pues bienvenidos al webinar Logística sin papeles, automatización de facturas de baranes con la IA de DocuWare. Le he cambiado un poco el contenido, ya no va a ser solo automatización de facturas de baranes con la IA, ese es el nombre que pusimos cuando lo lanzamos. Y se me ha ido la cámara, toqueteando por aquí, a ver un segundo, que vuelvo por aquí, vale. Lo que os decía, pues he cambiado un poquito el contenido y vamos a ir viendo que voy explicando un poquito. Bueno, pues yo soy, como os he dicho antes, soy Álvaro Salto, director regional de ventas para la zona centro de España, bueno, zona centro, Aragón, Madrid y Castilla-La Mancha. Llevo más de 5 años en la digitalización de operaciones y automatización. Y aquí, bueno, os digo, aquí cada envío puede generar hasta 5 tipos de documentos críticos, cada envío, cada transporte. ¿Con lo que os quiero decir con esto? Pues que hay mucha documentación. El tema de la logística, el transporte, reparto, hay muchísima documentación. Bueno, aquí ponemos lo del chat, señales con la mano, presionar en las preguntas y preguntéis por ahí. ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, pues vamos a ver cómo la IA podemos ahorrar hasta un 25% del tiempo dedicado al papeleo con la IA. Dependiendo del departamento, lo que vayamos a hacer, pues hay casos en los que llegamos a automatizar hasta un 70% en el caso de las facturas y otros pues que se automatiza algo menos. O sea, bueno, se automatiza algo menos, no se ahorra algo menos de tiempo. Vamos a ver un panorama, una vista del sector logístico hoy en día. Pero digo logístico, pero son transporte, reparto, un poco de todo. Los retos documentales que nos lleva esto y las soluciones que podemos dar con la transformación y con la automatización, sobre todo con nuestra inteligencia artificial de Dockware que automatiza la lectura de los documentos. Y luego veremos lo que os he dicho, un par de demos. Si nos da tiempo veremos dos, si no solo veremos una, en la que una pues vamos a utilizar la inteligencia artificial para leer, clasificar, dividir documentos, que es un caso práctico que ya tenemos en varios clientes. Y luego veremos otro que es pues un tema de un reparto, cómo podemos hacer esa entrega, enviar la notificación al cliente, que firmen y tal. Y bueno, preguntas y respuestas. ¿Cuál es la diferencia entre tener la digitalización, de hacer las cosas manuales a automáticas? Bueno, pues mira, para empezar podemos tener solamente en la velocidad de procesamiento de los documentos un 25% del aumento de la productividad, hasta un 80% de ahorro de tiempo en las búsquedas. Eso de cuando tienes un gestor documental como Docware, esto que decimos de dónde está el documento, ayúdame a buscarlo, eso desaparece. Porque como si el documento está guardado, vamos a poder buscar por todos los metadatos que hemos cogido del documento. Imaginaos un Excel, pues voy poniendo filtros y me sale el documento. O también tenemos la opción de texto completo en la que vamos a buscar dentro, como si tuviéramos nuestro Google de nuestros documentos, vamos a buscar en todo lo que ponga dentro del documento. Números, expedientes, texto, lo que sea. ¿Cuánto tiempo tardamos en retornar la inversión de la inversión en automatizar y digitalizar los documentos en una empresa de transporte? Entre 3 y 6 meses, ¿vale? Todos los proyectos que hacemos, cada caso de uso, entre 3 y 6 meses se ha amortizado la inversión. El primer año, que es la más cara. Luego, cada año, pues cada vez va mejor. ¿Qué panorama actual? Pues es un sector que está cada vez bajo más presión. Ahora mismo necesitáis una agilidad brutal. Todos los procesos de la empresa cada vez se exige más rápido, en menos tiempo, pero para todo, para el reparto, para contestar preguntas, para entregar los documentos, para enviar albaranes, para cualquier parte. ¿Qué problemas tenemos? Escasez de mano de obra. Según las estadísticas, el 76% de las operaciones sufren déficit de personal cualificado, quiere decir que no encuentran personal, sea en oficinas, sea en transporte. El 40% de las empresas o gerentes, como hemos visto aquí, no tienen una plantilla estable, lo cual introduce más inestabilidad, más presión, porque hay
renovaciones, gente que hay que enseñar, gente que se va y nos cuesta más mantener todo esto. Y también luego tenemos la presión por las entregas ultra rápidas. Con el e-commerce ahora queremos ya la entrega en el mismo día. Ya lo compramos esta mañana, esta tarde lo quiero. Todo esto, si no lo tenemos bien gestionado y documentalmente también, va a ser muy complejo. Tu voz importa. Aquí lo que quiero es que me contéis vosotros qué otros desafíos enfrenta el sector logístico actual. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues voy a enseñaros un QR, ¿vale? Entonces, si lo escaneáis, vamos a ir viendo lo que pongáis. Otros retos, qué problemas tenéis vosotros con la gestión documental o qué otras cosas encontráis en el sector logístico para que sean problemáticas con vosotros en vuestro sector. Voy a abrirlo. ¿Vale? Según escaneáis, venga, animaros, que todavía no he puesto nada. Según escaneéis el QR y vais poniendo, van a ir apareciendo aquí las palabras que pongáis. Pues normalmente ponéis los documentos, papeleo, albaranes, este tipo de cosas. Venga, animaros alguno. ¿No hay nadie que se anime? Me vais a dejar mal. Venga, o es que no funciona. A veces que no está funcionando. ¿Dónde tengo yo aquí el GoTo? Me han cambiado esto, estoy siendo loco. A ver si he puesto alguien por aquí. ¿Alguna cosa? ¿Una pregunta de por aquí? Vale, nada. Bueno, pues si no me ponéis nada, pasamos al siguiente. Perdonad, no hay ningún valiente. Vale. Si no funciona, ponerlo en lo de las preguntas, que también lo leo. Si eso podemos volver después a esto. ¿Qué más podemos ver? Vamos a seguir. Tendencias que transforman la logística. ¿Qué es las tendencias que tenéis ahora mismo en el sector logística? Que está creciendo muy fuerte el tema de las entregas de alimentación. Cada vez hay más y va a crecer mucho más según tenemos un crecimiento sostenido. Abajo os voy a poner, ¿vale? Luego cuando enviemos las diapositivas, abajo vais a tener las fuentes de donde hemos sacado toda esta información. Productos perecederos, todo este tipo de cosas. Big Data. Es un mercado valorado en 274.000 millones para impulsar las decisiones de mantenimiento, rutas. ¿Cómo lo hacemos esto? Pues recoger la información que traemos de esos datos, de esos documentos, y todo esto a base de herramientas de inteligencia artificial y centros de datos, se mejoran este tipo de cosas. Me acuerdo que leí una vez que, por ejemplo, creo que eran los de UPS, en sus rutas, a no ser que haya no sé cuánto más tiempo de desvío, nunca giran a la izquierda. No me acuerdo por qué era, pero nunca giran a la izquierda, a no ser que haya más tiempo, si la ruta alternativa tiene menos de no sé cuánto tiempo. Y esto se averigua con este tipo de cosas. Las cartas de porte digital que viene, que ya empieza a usarse y que será obligatoria en el futuro. Los grandes, cada vez se abren más grandes centros logísticos y los microcentros para la última milla. ¿Vale? Cada vez, como veis aquí, hay un incremento de estas instalaciones de un 28% dentro de este sector, del sector de transporte y las entregas. Estas son las tendencias que están ahora mismo más en auge. Y ahora me gustaría enseñaros la parte de la carga laboral que tenéis versus la automatización que hay en los en cada apartado, almacén, transporte, documentación, la carga laboral que tenéis versus las automatizaciones. Como veis, mira, hay la carga laboral es un indicador del estrés laboral, la presión, objetivos y diferentes KPIs que nos indican cómo está cargado ese departamento de trabajo. Pues la rotación que hay, bajas, este tipo de cosas se mide, que tenéis ahí abajo, veis que pone estudio, ahí podéis pinchar y vais a ver de dónde está cargada toda esta información. Entre un 70 y 80% en almacenes están ya casi saturados. El 100% es que ya no se puede meter nada más.
Como veis, está todo en cerca del 80%, menos la documentación que está en un 70%, y aduanas que está en un 90%. O sea, están los departamentos, departamentos están sobrecargados ya de trabajo. Por todas estas cosas que hemos dicho. Pues falta de personal, hay que formar nuevos, se van, rotación y las entregas rápidas, que a veces hay más documentación. Todo esto está basado en documentos, en la documentación que tenéis que trabajar. Como veis, en almacenes solamente un 30% de las empresas han empezado esa digitalización. Simplemente un 30% de las empresas están utilizando automatizaciones y digitalización en el almacén, en la documentación del almacén. En el transporte en sí, un 40%. En la documentación hay un poquito más, seguiremos a un 45%. Y en aduanas también un 30-35%. Pero fijaros, aduanas, la carga que tiene. Ahora me gustaría remarcaros el coste que tiene el trabajar un documento de manera tradicional, sea en papel o sea con un PDF, a hacerlo en digital con automatizaciones, con una transformación digital. Una factura de media nos está costando entre 10 y 15 euros procesarla, validarla, la que tiene un error, llamar al proveedor, albaranarla, todo este tipo de numeración. Los albaranes sobre 10, entre 8 y 10 dólares. Procesarla. Las entregas, los comprobantes de entrega, algo menos. Simplemente se la entrega, se llega y se guarda. Estaremos sobre unos 5 dólares. Y mirar en aduanas el coste que tiene, porque sabéis todos los que trabajéis con aduanas, la documentación y el trabajo que lleva a pasarlas. Aunque está avanzando y cada vez está más digitalizado, todas las Hacienda ya tiene sus portales para que lo hagamos digitalmente, pero mirad más o menos, unos 30 dólares por documento, por envío sería. ¿Qué tenemos el coste en digital? Pues mirad, las facturas baja a un par de euros, el albarán a 1,5 €, 2 euros, la prueba de entrega menos de 1 euro y el coste de hacerlo en digital de la aduana menos de 20 dólares. Nos ahorraríamos, perdón que me estaba escribiendo un compañero y me ha despistado, nos ahorraríamos, Alailo, sé que me ha dicho que lo ponga en no molestar, pero no se me ha olvidado, perdonad. Como fijáis, hay casi en todos los apartados, menos aduanas, más de un 50% de ahorro en el coste. Este coste se traduce en tiempo de trabajar con estas herramientas. Estaba comprobando una cosa. Inversiones tecnológicas en logística, pues se invierte mucho las grandes empresas en Big Data, se está invirtiendo mucho en IA, en robotizar los almacenes, en IoT, en el control y seguimiento y gestión de las flotas. Y si os fijáis, en automatización documental es solamente la más pequeña, un 5%, nada más, pero puede generar, como lo que os he dicho, un ahorro muy significativo que hemos visto en la diapositiva anterior, con un coste pequeño. La combinación que tenemos entre escasez laboral, entre manos de obra, y cada vez el volumen más alto de entregas y de documentación asociada a esas entregas, tenemos que buscar la manera de esos documentos, si la plantilla que tengo en administración que está procesando esos documentos es la misma, pero me aumenta, tenemos que buscar la manera de que eso nos case. ¿Qué nos dice? ¿Qué conclusión podemos sacar de esto? Con lo que os he dicho antes, y ahora que os confirma, este estudio que confirma, lo tenéis abajo las fuentes, es en lo que menos se está invirtiendo, pero nos da un ahorro muy significativo, muy rápido, como os he dicho, entre 3 y 6 meses. Es el eslabón, porque si falta un documento, si cometo un error al picar un documento, porque viene en papel y lo tengo que picar, nos para el flujo de esa entrega. Es muy débil, muy fácil equivocar, muy fácil tener un error, pero es muy fácil digitalizarlo, es muy fácil
fortalecerlo y obtener un gran ahorro sobre él. ¿Por qué el papel sigue frenando las operaciones? Cuando te llama un cliente tienes que hacer una búsqueda. No lo encuentro, ¿dónde está? Te llama, imagínate, el cliente. Tienes que enviarle el albarán de la entrega. Pues no lo encuentro, ¿dónde está? No lo ha pedido el camionero todavía porque está de ruta. Con esto, lo que os he dicho antes, esto se acaba. En el momento que guardéis el albarán en el documento, porque lo puede guardar el propio transportista, lo puede guardar desde donde esté, lo tenéis y lo vais a buscar. Podéis tener documentos duplicados, correos sin control, confusión entre las versiones, tengo este es el correcto, no es el correcto, es el firmado. Todo esto, si lo tienes bien gestionado con un gestor documental como Docware, no te va a ocurrir. Y luego riesgo de sanciones por incumplimiento de normativas. Un seguro que se te ha pasado, por ejemplo, lo más sencillo, se te ha pasado renovarlo, un curso de, no sé, lo que sea, manipulación. Pero teníamos, no que tenemos custodiados los documentos en el tiempo necesario, falta de trazabilidad, no cumplir una ISO que tenéis una ISO. Todo esto puede conllevar sanciones y pérdidas y costes. El coste oculto de cumplimiento normativo, lo que os decía antes, pues no cumplir con la normativa de la prevención de riesgos puede llegar multas hasta 5 millones. La IPA es la protección de datos de Estados Unidos. Aduanas, que nos falte, necesitamos mucha documentación precisa, rápido y cualquier documento nos falta, sabéis lo que os puede retrasar una entrega en aduanas. Docware, soluciones integrales para la logística. ¿Qué os traemos nosotros? ¿Qué os va a dar Docware? Pues traemos flujos prearmados, ¿vale? Tenemos unas preconfiguradas que ya tenemos montadas para facturas, para documentación aduanera, comprobantes de entrega, adaptadas al sector logístico. Si no nos cuadra, lo podemos adaptar a vosotros. Se puede configurar y adaptarlo a vosotros. Integraciones. Podemos integrarnos. Yo no he encontrado ningún sistema todavía que no nos podamos integrar. Con RPs, con los software de logística, de almacén, de recursos humanos. Tenemos APIs muy robustas y muy sencillas de usar para los que se dedican a esto. Tenemos aplicaciones móviles tanto para escanear como para ver los documentos. Puedes capturar el documento desde el móvil, en la ruta, con una tablet. Puedes hacerlo con una tablet, con un móvil, desde el ordenador, como necesitéis. Y en cuanto al documento entra en Docware, tener en cuenta que se cifran, se retienen automáticamente el tiempo que se tengan que retener, según la normativa, por ejemplo, las facturas. En el momento que detectamos, eso se puede configurar, En el momento que detectamos que un documento es factura, pues ya le aplicamos una política de retención de 5 años, de 6 años, de 7 años. También vais a poder responder a las auditorías de una manera mucho más sencilla y mucho más completa. ¿Por qué? Porque al poder buscar los documentos de una manera rápida, ese tiempo que tardabais antes en preparar la documentación de voy a buscarlo al archivador, a la Z, me traigo el papel, ¿dónde está esto? Eso se acaba. Tú entras, haces la búsqueda, quiero las facturas del tercer trimestre de este proveedor o de este cliente o todas las facturas de este trimestre. Docware te lo muestra en menos de un minuto y ya lo puedes empezar a prepararla, a revisarla, me refiero, y descargarla en un pen, por ejemplo, para dársela al auditor. Incluso se lo puedes dar con un buscador para que pueda buscarla. La inteligencia artificial de Docware. Bueno, muchos ya conocéis Docware y lo he visto funcionando y sabéis que teníamos antes Intelligent Indexing que había que ir enseñándolo. ¿Vale? Tenía que entrar el documento, le decías, aquí está el número de factura y la primera vez que entraba ese documento ya sabía dónde estaba. Pero ahora nos llega IDP, el procesamiento inteligente de documentos. No tenemos que enseñarlo, ¿vale? Sí hay que entrenarlo, pero no tenemos que enseñarlo. No tenemos que cada vez que llega la factura decirle aquí está esto, lo otro, hasta que consiga, hasta que aprende. Aquí lo vamos a entrenar y ya va a reconocer lo que tú necesitas de ese documento. Va a poder, sabéis que los OCR tradicionales, Intelligent Indexing, cuando era un documento muy complejo, tablas anidadas,
jerarquizadas, pues todo eso le costaba y había veces que incluso no llegaba a aprender. Todo esto se soluciona con nuestra inteligencia artificial, con IDP. Podemos leer múltiples formatos y plantillas. Es un 25% más rápido que era Intelligent Indexing. Puede clasificar, diferencia importante, puede dividir los documentos. ¿Vale? Imagínate que te mandan un PDF con 5 albaranes. Va a poder dividir esos albaranes y dice, estas 2 hojas son del albarán 1, esta hoja es del albarán 2, estas del 3 y estas 3 que faltan son del albarán 4. Y además va a poder clasificar si dentro de ese PDF vienen albaranes, facturas, pedidos. Va a saber que es un pedido, que es un albarán, que es una factura y lo va a indexar y colocar cada uno en su sitio adecuado. Va a detectar cosas diferentes, te lo marcaba, acordados Intelligent Indexing, que te lo marcaba en verde y en rojo. Y cada vez que vayan entrando documentos, pues va a ir aprendiendo. Incluso si hay alguno que no aprende, tendréis una esta de feedback para que devolvérnoslo y que podamos reentrenarlo. Antes versus después de DocuWare, pues nuestra inteligencia artificial lo que te va a hacer es que si antes tenías un 40% o un tardabas en hacer procesar los documentos 1 minuto, pues ahora vamos a llegar hasta un 80% más rápido. Tened en cuenta que con Intelligent Indexing antes llegábamos hasta un 70-80% de automatización de las facturas. Con IDP, con la IA de DocuWare, podemos llegar hasta un 95% de automatización. Vamos a reducir los errores documentales, esos errores que decíamos antes de picar, que nos puede retrasar toda la entrega, hasta un 90%. Y el tiempo de respuesta a clientes puede llegar a ser un 99% más rápido. ¿Vale? Acordaos, piden algo, tienes que ir a buscarlo, ahora no, te lo piden, lo tienes. Beneficios tangibles para las operaciones logísticas, lo que os hemos dicho, lo que llevamos desde el principio hablando. Tiempo de respuesta mucho más fácil, mucho más rápido, perdón. Reducción drástica de los tiempos, tanto de procesamiento como de búsqueda, como de contestación, de resolución de incidencias. Muchísimo más rápido, un 80% más rápido, 90%. Costes operativos, como hemos mostrado en la otra diapositiva. Los costes operativos de manejar un documento, bajamos, por ejemplo, las facturas de 10, 15 euros, dólares, a un par de euros, 3 euros. El coste de manejar, aprobar, contabilizar ese documento. Y deberíamos tiempo de tareas manuales para que esos operarios, ese personal, pueda realizar tareas de más valor. Y vamos a simplificar las auditorías, lo que os decía antes. Ahora vas a poder buscarlo, vas a tener la trazabilidad desde que entra el documento, todo lo que ocurre, todo lo que pasa con el documento, lo vas a tener controlado. ¿Vale? No tienes que... cualquier cosa que hagas en el documento, lo vas a buscar, lo vas a encontrar y vas a saber lo que ha pasado con ese documento. Escalabilidad e integración. Tenemos una arquitectura, nuestro servicio cloud, nuestro servicio SaaS, es una arquitectura flexible en la que podemos escalar sin límites. Más usuarios, más espacio, más potencia, capacidad para millones y millones de documentos. Estamos manejando, no me acuerdo ahora mismo, pero varios teras al día de documentación y miles y miles y millones de consultas. Rendimiento constante, como estamos en el cloud de Azure, nuestra instancia se va a, ¿cómo se llamaba esto? Se va a balancear dependiendo la necesidad que tengamos, ¿vale? Vosotros en el rendimiento siempre va a ser el rendimiento más o menos parecido. Haya más carga o haya menos carga de trabajo. Integración perfecta, nos podemos integrar, ya os he dicho, yo no he encontrado nada con lo que no nos podamos integrar, siempre y cuando el otro quiera integrar. Tenemos integraciones con SAP, con Oracle, con Microsoft Dynamics, con Business Central, con A3, con Sage, con cualquiera, con Odoo, con cualquiera que os imaginéis, con Trans 2000, que creo que es una que usáis bastante en logística, también lo tenemos.
Se puede implantar modularmente, lo que os he dicho, podemos ir configurando, podemos entrar en un departamento, hacer las facturas, hacer los albaranes, luego pasar o hacer solamente el caso de comprobante de entrega. Si ya tenéis eso, podemos integrarnos con él para que guardemos esos documentos directamente. Y bueno, la primera demo que quiero enseñaros es la automatización de facturas, donde vamos a ver la recepción e identificación. Lo que voy a hacer es una demo de la inteligencia artificial con todo lo que he dicho. Va a llegar un documento donde se va a dividir el documento, se va a clasificar, se va a extraer la información y se va a contabilizar. Para ello, si os parece mejor, mira, voy a poner un vídeo que tengo de este funcionamiento. Lo veis cómo funciona, lo voy explicando y luego seguimos con la presentación. Bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy os voy a mostrar Mirad cómo nuestra nueva inteligencia artificial. Vale, aquí lo que veis en el vídeo, pues veis, es una empresa que recibe una valija de documentos en la que vienen varios tipos de documentos. Esto puede venir en papel o puede venir en PDF. Pues mira, recibimos una factura, albaranes, pedidos, una carta de un renting, un contrato, bueno, diferentes documentación, ¿vale? Un contrato del renting, una factura del hotel. Vamos a recibir diferentes tipos de documentación. ¿Qué es lo que va a hacer DocuWare? Bueno, pues ahora mismo eso lo dejamos en una carpeta caliente o lo hemos escaneado en nuestra multifunción, ¿vale? Aquí en este vídeo, cuando lo grabé, no lo tenía, lo hice de manera manual y vais a ver que activo el servicio, pero bueno, esto en el caso de ponerlo vosotros, esto es automático, no tenéis que darle vosotros a ningún botón. Ahora mismo, si entramos aquí en la carpeta de IDP, veis que no tengo ningún documento, no hay nada, y poco a poco vais a ver cómo está trabajando el proceso por detrás. Esto para vosotros será transparente y van entrando documentos. Si os fijáis, pone que está empezando la clasificación. Pero fijaros que ya lo he dividido, ¿eh? Ya han entrado varios documentos y era solo uno. Van desapareciendo los documentos y van apareciendo en otras carpetas, en otras bandejas. Y ves aquí me dice que es una factura, que es un albarán. Y fijaros que se va rellenando solo la información. Va apareciendo, yo no estoy haciendo nada, y va apareciendo la información. Está, dependiendo del tipo de documento, lo divide, lo clasifica y extrae la información necesaria que le hemos dicho que necesitamos de ese documento. Sea una factura, un albarán, una carta, un contrato, pues me va a traer la información que necesite. No solo esto, sino que al estar integrado dentro de DocuWare, de nuestro gestor documental, lo que va a hacer es, perdón un segundín, veis que me ha llegado una notificación por ahí, en la que me está diciendo que tengo que revisar un documento. Y además, si me voy a mi compañero, Peter King, que es el que tiene que aprobar una factura, creo en este caso, sí. ¿Veis? No es una carta, perdonad, pues una carta. Él simplemente va a hacer la acción que tenga que hacer, pero fijaros que el que ha archivado era una persona y Peter King es otro usuario. Y le llega su tarea y además también le llega la tarea de revisar una factura, donde puede decir si la factura es correcta, si la tiene que poner a la espera, si la factura es incorrecta, pero además va a poder acceder también directamente a toda la documentación relacionada sobre ese documento. ¿Veis? Aquí está diciendo que está correcta y le da al OK. Al darle al OK, lo que va a hacer es que va a saltar ese flujo de trabajo a otra persona. ¿Veis? Aquí a Peter Sanders, que es otro del flujo de trabajo, pues tiene otra tarea en la que, acordaros, la carta ya la aprobé yo, pues aquí simplemente él también la va a aprobar. ¿Vale? Esos flujos pueden ser los que vosotros queráis, dependiendo del montante de la factura, del tipo de documento, tiene que ir a un departamento, tiene que ir a otro departamento. Dependiendo de lo que queráis hacer, va a ir por un sitio o por otro. También tiene la parte buena esta inteligencia artificial de que un documento, por ejemplo este, que es la factura que hemos visto antes, que está escaneado, que estos son de los albaranes, que viene manchado con aceite, que no se ve bien, que está arrugado, pues si yo lo doy a archivar,
mirad lo que pasa. Lo lee exactamente igual que antes. Yo le doy a archivar y fijaros, ahora lo voy a mostrar que ha entrado la factura, cómo va a poner la misma información. ¿Veis? Acaba de entrar la factura y aunque está arrugado y está manchado, el número de factura, que fijaros está manchado de aceite, y el número de pedido, pone el mismo. Normalmente decimos, no llega a ser así tanto, pero si lo ves un humano, lo ve esta inteligencia artificial. Ves que es el mismo ID fiscal, el mismo número de factura, no se equivoca. Y esto es lo que sería la demostración de esta parte de las facturas. Como veis, entran los documentos, los ha dividido, los ha clasificado, ha extraído la información, ha pasado los flujos de aprobación y si estuviera integrado con vuestro ERP, la contabilizaría esta factura. Todo de manera automática. Fijaos, simplemente lo único que tenéis que hacer es entrar y darle que está ok o no está ok. IDP tiene una precisión de hasta un 95%, no hasta no, superior al 95%. Se pueden activar lo que te decía, se pueden activar reglas, si es de más de 10.000, de menos de 10.000, 2 firmas, una firma, si es dependiendo del departamento, luego vosotros necesitáis. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, lo que os he dicho, se puede integrar con vuestro RP y que se registre o contabilice automáticamente. Aunque tengáis contabilidad de costes, también se puede hacer. ¿Cuál es la diferencia? Pues antes tardábamos, que os habrá pasado a muchos, cuando los que estéis en el SI, que contabilizáis y mandáis al SI las facturas, estén aprobadas o no, porque hay que mandarlas, no da tiempo y hay que mandarlas porque en aprobarlo tardo 15 días. Esto en 90 segundos se puede tener aprobado todo. Simplemente cuando te llega la notificación a tu móvil, ves la factura, apruebas, porque no tienes por qué conectar tu ordenador, lo puedes hacer desde tu móvil. 90 segundos, 2 minutos, lo puedes tener contabilizada la factura. Y ya puedes pasar al siguiente flujo o siguiente factura. ¿Qué beneficios? Pues con IDP podemos llegar hasta un 95% de precisión, con Intelligent Indexing hasta un 90%. Podemos llegar con Intelligent Indexing hasta automatizar un 70% de estas facturas sin intervención de nadie. Por ejemplo, una de un acreedor del alquiler. Pues cuando llega la factura del alquiler, si es la primera del mes y es igual que en el mes pasado, no pregunto a nadie, la contabilizo, la apruebo y la mando a contabilidad. Vamos a pasar de necesitar 10 minutos en un flujo simple de facturas, unos 10 minutos para picarla, bueno, buscar albaranes, adjuntar albaranes, que todo esto lo va a hacer automáticamente Docware, a unos 45 segundos. Y la siguiente demo que os quería mostrar, un segundín, lo tenía por aquí, sería esta. Es el formulario de entrega, de una entrega. Mirar aquí, tenemos varias entregas, ¿vale? Tenemos aquí varias entregas de reparto, dos en la calle Albacete, bueno, es que soy de Albacete, ¿eh? Otro en la calle La Feria, otra en la calle Queso Manchego, y bueno, tenemos aquí varios contactos, Álvaro, Alay, Mancheguito, cada uno están pendientes con su ID de cliente, la información que necesitéis, sus correos. ¿Qué vamos a hacer? Pues el repartidor transportista puede llevar un formulario en su móvil, en su tablet, puede haber un formulario donde va a ver las entregas que tiene ese día. Perdón un segundo que tengo que actualizar. ¿Vale? Pues en la calle Albacete tenía 2 y no me rellena porque tengo que elegir o el cliente o el número de seguimiento, lo que sea más sencillo, y me rellenaría el resto de datos. O puedo coger el de la calle de la Feria y como solo tengo ese en la calle de la Feria número 23, tercera izquierda, me rellena todo. Puedo, si queremos, adjuntar una imagen, que si es con el móvil, puede abrir la cámara y puede hacer la foto del documento, puede firmar el documento, el cliente, y en el momento que le damos a enviar al formulario, ¿qué es lo que hace? Pues si nos venimos aquí a nuestro panel de control, vamos a ver que el documento, que el reparto de la calle La Feria
ya está entregado. Tengo el documento de entrega y también tengo cambiado el estado de ese documento a entregar, de ese paquete, perdonad. De ese paquete lo tengo entregado. Como veis aquí, tengo el formulario de entrega donde veo la firma del cliente. Si hubiera puesto una imagen, vería la imagen de ese paquete. Y en el formulario del repartidor o el transportista ya no me aparece esa entrega porque ya la he hecho. ¿Vale? Muy sencillo, una cosa muy sencilla. Captura el móvil, con lo que os he dicho. Con su propio móvil puede hacer la foto, puede rellenar el formulario. Podría ser con un número de seguimiento. La validación automática. Se puede validar automáticamente si el documento coincide con el número de expedición. Notificación instantánea al receptor o a quien queramos. Se le va a llegar un correo con su documento que en teoría, perdonad, me tenía que haber salido. Por ahí a ver, un segundín. Sí, mirad, perdonad que no me da cuenta de la notificación. Mirad. Le llegaría un correo como este: hola Mancheguito, gracias por la plantilla que vosotros tengáis, con su documento adjunto, donde ve su firma, la imagen, todo lo... Bueno, yo he puesto esta información, la información que necesitéis poner. Esto se puede notificar tanto al receptor del paquete como al cliente. Por ejemplo, el cliente dice: oye, cada vez que te llegue me envías un correo, o me lo hacéis por a través de una API o lo que queráis. Pues se puede notificar también al cliente y al receptor del paquete. Paquete, albarán, mercancía, lo que sea. Y archivado seguro. ¿Qué os quiero decir con esto? Que se queda todo archivado con la trazabilidad, los tiempos de políticas de retención que vosotros queráis o que marque la normativa, y con todo indexado. ¿Para qué? Para esas búsquedas que hemos dicho antes que nos costaba encontrar, pues ahora lo vamos a encontrar súper rápido. ¿Qué mejoramos con esto? Pues un 98% de la satisfacción del cliente, primero, porque se le notifica rápido. Cuando llame preguntando algo, lo vamos a encontrar rápido. No vamos a decirle: pues no sé dónde está, espérate que busco el albarán, te llamo ahora. No, entro y lo busco, lo tengo, lo han entregado a tal hora. No lo han entregado todavía, está en reparto. Lo que vosotros tenéis en vuestros programas de logística, pero con la documentación. Reducción de consultas, porque podemos notificar de todo lo que pasa al cliente, típico de seguimiento. Podemos notificarlo, pero con los documentos, enviando los documentos. Y vamos a reducir en 2/3 el tiempo que necesitamos para estas operaciones, para la documentación. Hablamos de documentación. Resumen de estos beneficios para tu operación logística. Pues vamos a aumentar la velocidad hasta un 70% más rápido en el proceso de procesamiento documental, perdonad. Reducción de hasta un 80% del tiempo de búsqueda de los documentos. Respuestas a clientes en el momento, en minutos, no en horas. No, ya te llamo, luego te mando un correo. No, eso no lo haces inmediatamente. Vamos a mejorar nuestra eficiencia, como os he mostrado en las otras diapositivas. Vamos a ahorrar muchísimo tiempo, que el tiempo, como sabemos todos, es dinero. Menos errores también. Y optimizando el tiempo que gastan nuestros empleados en tareas no productivas, dedicarlas a tareas productivas. Vamos a mejorar el cumplimiento, va a ser más fácil cumplir la normativa. Si queréis sacar alguna ISO, pues de esta manera va a ser mucho más sencillo mantener los procedimientos y la trazabilidad de los documentos, y vais a poder hacer auditorías sin... Perdona, que se me ha llamado por teléfono. Auditorías con menos estrés. Y recordar, el ROI en menos de 6 meses, entre 3 y 6 meses, vais a estar viendo los beneficios, vais a recuperar la inversión que hagáis en la transformación digital de vuestros documentos. Aquí os he puesto, para que luego los podáis leer, unos casos de éxito, que como veis cuando mandemos la diapositiva, vais a poder descargar desde nuestra web. Anker Logística, antes tardaban varias horas desde que se introducía la solicitud del cliente para mandarle la oferta. Ahora con Docuware lo hacen en menos de 30 segundos. ¿Vale? Esto fue Alexander Bernal, director de TI de Anker.
Swiffer. DocuWare es una pieza transversal muy importante en nuestra transformación digital. Los procesos en los que utilizamos, la solución se ha vuelto más rápidos, transparentes y eficientes. DocuWare Cloud nos ofrece el máximo nivel de seguridad, lo que decíamos antes de la seguridad. Ahora, si tenéis los documentos en papel, puede pegar fuego. Si los tenéis en vuestros ordenadores, podéis sufrir un ataque. Nosotros estamos en el cloud público de Azure y siempre tenéis disponibles los documentos. Adam Transporte, la solución cloud con su escalabilidad y flexibilidad se ajusta perfectamente a sus procesos y ha podido crecer dentro de la compañía y implantar nuevos procesos. Tardaron solamente 6 semanas en ponerlo en marcha. ¿Qué os propongo yo ahora? Pues, ¿o qué podríamos hacer con esto? Pues, mirad, los próximos pasos, ¿cuáles serían? Semana 1, esas 6 semanas que decimos, algo más, algo menos. En la primera semana podéis hacer una consultoría gratuita conmigo o con alguno de mis compañeros o alguno de nuestros partners, que hay muchos y muy buenos dentro en España. Luego tardaríamos, después de esa consultoría, el momento que se firme, a partir de que se firme la oferta, se acepte la oferta, solemos tardar entre 2 y 5 semanas, dependiendo del caso de uso y el caso de uso y la complejidad, pues entre 2 y 5 semanas, 8 en ponerlo en marcha, en configurarlo. En 2 o 3 meses vais a ver que ya está funcionando, que ya estáis obteniendo un retorno de inversión muy grande, y luego a partir de ahí pues vamos a empezar a optimizarlo. Cada vez vamos a intentar optimizarlo y ya veréis vosotros mismos cómo vais a decir, oye, pues háganme este proceso, o cámbiame esto, o mejórame esto. Cómo vamos mejorando cada día. Nuestra inteligencia artificial va aprendiendo, va haciéndolo mejor, y nuestros flujos y vosotros vais aprendiendo y vamos mejorando vuestra dinámica interna. Y ahora ya simplemente, bueno, pues si tenéis preguntas, me gustaría que me las hicierais. Mientras hacéis las preguntas, os dejo aquí, bueno, vamos a ver las preguntas que tenéis. A ver, un segundín, que pueda volver para atrás. Y entrar a las preguntas. Vale, vamos a ver. Me preguntan por aquí, ¿es posible añadir recibos justificantes bancarios para anexarlos también? Hay que ver la pregunta entera. Claro, correcto, sí, es lo que os decía antes, que no sé por qué en el vídeo no lo he mostrado, perdonad, que lo he cortado antes. Cuando tú entras en un documento, siempre tienes un vínculo al expediente en el que vas a ver los albaranes, pedidos, justificantes bancarios, toda la información relacionada. Por eso os decía que tarda mucho menos tiempo en verlo, porque vas a entrar en el documento, vas a pincharle y vas a ver toda la información, albaranes, contrato madre, justificantes bancarios, lo que necesites. Lo vas a ver de manera rápida. Y además eso lo podemos hacer de manera automática. Podemos hacer que compare albarán, pedidos y facturas automáticamente y te diga si ese producto, si esa línea, si esa referencia está correcta o no está correcta. Me pregunta aquí Jesús Rodríguez, que no entiendo, dice las comunicaciones entre departamentos y los pedidos. No entiendo, si me puedes aclarar un poquito, Jesús, mientras que contesto otra. Esto correspondía al cuando hiciste el Mentimeter, que no sé si a lo mejor falló o algo, y él había puesto esta respuesta, pero era de la primera parte, no es pregunta de... Vale, Sí. Perfecto, gracias. Sí. A ver, nos preguntan por aquí, ¿nos llegan facturas duplicadas, nos avisaría? Sí. Una de las cosas que hacemos siempre cuando entra el documento es, sea factura, albarán, se puede hacer con todo, que revise si hay otro igual. Y si hay otro igual, te va a avisar. Por ejemplo, la factura vamos a comparar el número de factura, el año, el importe, la fecha y la razón del CIF. Y vamos a decir, oye, este tengo otra igual. ¿Está bien? ¿No está bien? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Los recibos. El coste del producto, pregunta Iván, el coste del producto. Que si es pago por uso, si es coste único, ¿cómo? Nosotros nuestro coste es por licencia de usuario. Dependiendo de los usuarios que lo necesiten, en la consultoría,
¿qué hacemos? Vamos a decir, pues mira, imagínate que tienes 4 usuarios en administración guardando documentos, pues necesitar 4 usuarios. O tengo 4 usuarios y aparte tengo 3 aprobadores, 2 que no sé qué, pues eso es lo que tenemos que analizar y vamos a hacer un coste. El coste va a ser los usuarios y el espacio. Pero bueno, esto es la consultoría, según vaya moviendo. Me pregunta Ramón, entiendo que IDP está integrado dentro de la app actual de Dockware, ¿tiene algún coste extra? ¿Se puede usar directamente o hay que realizar alguna configuración especial? A ver, lo que está incluido en el precio de las licencias de Dockware es Intelligent Indexing, que como os he dicho puede llegar hasta un 70-80%, normalmente de media un 70% de automatización de facturas. IDP tiene un coste aparte dependiendo de lo que tengamos que hacer con el documento. Si tenemos que hacer división, si tenemos que hacer clasificación, si tenemos que hacer extracción, si tenemos que hacer extracción manuscrita, porque también podemos hacer extracción de manuscrito. Pero dependiendo de eso, por eso decimos lo de la consultoría y ya damos un precio. Pero no va a ser una cosa loca, ¿eh? Un segundo que había algunas preguntas. Sí, hay que contratar. Y Ramón me decía lo de, ¿tiene algún coste extra? Sí, tiene coste extra y se puede usar ya directamente o hay que realizar una configuración especial. Hay que hacer, primero, contratar el servicio y luego hacer una configuración especial. A ver, vale. A ver, Sandra, tenemos una empresa de transporte de viajeros. En nuestro caso sería importar la factura para el pedido de gasto en nuestro programa RP. Todo único en archivo. ¿Sería posible? Claro. Claro, tendríamos que traer, en nuestro caso sería importar la factura para el pedido de gasto a nuestro programa RP. Todo un único archivo. ¿Sería posible? Sí, sí. Es que ver cómo tenemos que integrarnos. Nosotros iríamos cogiendo las Barán, el pedido y tal, y luego lo comunicaríamos a vuestro RP. Lo que sea, pues habrá que hacerlo de unas maneras o de otra, pero sí, sin problema. Tenemos muchas empresas de transporte, aunque sea de transporte de viajeros. Al final, tened en cuenta que esto es una demo, lo que se puede aplicar a cualquier sector y cualquier sector. Si, por ejemplo, queréis que os rellenen los pasajeros un formulario, pues podéis mandarles este formulario que yo he rellenado de las entregas, te lo puedes enviar y que te lo rellenen también. A ver, me surge la duda. Este ha sido Iván también. La introducción automática en nuestro RP entiendo que también debe parametrizarse. Pero esta parte es nuestro partner de RP o lo hace Dockware. Ahí tendríamos que hablar nuestro partner, si es lo hacéis a través de un partner, con vuestro partner del RP y hacer esa integración. Os digo, tenemos integraciones con muchos software de mercado ya. Simplemente sería ver cómo hay que hacerlo, ponernos de acuerdo con vuestro partner de RP para hacerlo. Vamos a ver. Esta es la que estaba esperando, Ángel. A ver, ¿contempla Dockware la adaptación para el cumplimiento futuro de la ley que crece con comunicación de los estados de las facturas de Hacienda? Correcto. Nosotros ya tenemos adaptado Dockware a la nueva ley. Tenemos nuestra plataforma de facturación electrónica y estamos totalmente integrados para estados de fechas de pago completa, aceptación, no aceptación, rechazo. Lo tenemos ya todo adaptado. No te puedo decir precio ni te puedo mostrar porque no ha salido el reglamento. Se supone que se firmará en enero. Nos dicen que empezará la vigencia. Tendréis un año las de más de 8 millones, 2 años las de menos de 8 millones. ¿Qué os digo yo a los clientes? No es el caso porque no era el caso, pero os puedo enseñar una demo donde veis cómo trabaja esa factura electrónica. ¿Vale? Cómo entra la factura a través de la plataforma, cómo marcamos los estados, cómo se cambian, porque si estamos integrados con el RP, pues bebiendo del RP vamos a comunicar esos estados y vamos a quitar toda esa tarea manual. ¿Qué es lo que iba a decir que me he ido? Perdonad. ¿Qué es lo que le digo yo a los clientes? Mirad, nosotros llevamos recibiendo en esta bandeja que hemos visto antes, donde teníamos los documentos que he visto antes de reparto, llevamos entrando documentos en papel, en PDF,
que nos llegan por plataformas electrónicas, que estamos integrados con EDI, por ejemplo. Lo estamos haciendo desde hace muchos años, automatización de facturas. ¿Qué hace la factura electrónica? Pues va a entrar el documento por otro lado. Perfecto, más fácil. Se lee para la máquina, leerlo más fácil, más sencillo. No tengo que hacer OCR, me entra y ya directamente tengo todo metadatado, todo guardado, todo leído y lo puedo empezar mis flujos de trabajo. En cuanto haga el flujo, un ejemplo, esto cada empresa es un mundo y lo vais a hacer como vosotros queráis. Entra la factura y yo la voy a marcar como recibida, pero no voy a aceptarla. Sabéis que tenemos 4 días. Ni voy a aceptarla ni voy a rechazarla. Como ahora el flujo de aprobación de la factura es mucho más sencillo, mucho más rápido, lo que vamos a hacer es, ¿vale? El ejemplo, lo que vamos a hacer es que cuando aceptemos la factura, la vamos a comunicar como aceptada directamente. Aunque esté dentro del sí, como me da tiempo, lo voy a comunicar como aceptada. Ya no tengo que mandarla al sí sin haberla aprobado. ¿Que queréis hacerlo, que lo comunique inmediatamente y luego la apruebo? Sería como cada uno u vosotros queráis. Pero sí, estamos adaptados, tenemos ya conexión con la red de facturas electrónicas de España, con la plataforma pública y con las privadas y podemos hacer factura electrónica, lo tenemos todo ya puesto en marcha a la espera de que salga el reglamento definitivo. A ver, por aquí. Contempla Dockware. Entiendo que, a ver, Iván. Entiendo que la introducción de albaranes de compra también se puede automatizar perfectamente. Ahí van entrando los albaranes desde el almacén. Pueden leerlo y pueden introducirlo dentro de vuestro ERP. Para que os hagáis caso, yo antes de trabajar en Dockware directamente, mi primer proyecto que yo fui partner fue unas ferreterías que el albarán de entrega, que era enorme, todos los días recibía un albarán que el de la oficina que se encargaba de esto tardaba todos los días 3 horas en introducir el albarán. Con Dockware, 3 minutos. Escanearlo, darle, salía, no integró, sino que lo hacía a través de un fichero plano, de un CSV, lo escaneaba, lo leía Dockware, le daba, lo revisaba un poco que estuviera bien, que estuviera en verde, si os acordáis de Intelligent Indexing, le daba a extraer el fichero y lo subía a su programa. 3 minutos, lo que antes tardaba 3 horas. Se puede hacer con cualquier documento, A ver, por aquí. Antes las facturas alineándolas con nuestro partner. Sí, correcto, Iván. Hay que ponerse de acuerdo con vuestro RP para hacer esa integración. Me pregunta, no lo sé. Patec, RP Agro, no lo sé, Iván, porque nosotros casi todas nuestras ventas se hacen a través de nuestra red de partner y son ellos los que hacen esas integraciones, los que trabajan con ellos. Me suena mucho el RP Patec, me suena que yo en alguna demo he estado y hemos visto ese tema, pero no te puedo confirmar que si hemos trabajado con ellos o no. ¿Vale? Ya sería, pues eso, ponerse en contacto con uno de nuestros partners en vuestra zona o con nosotros directamente, y ver cómo podemos hacer esa integración. Pero vamos, ya te digo que si ellos quieren, no hemos visto ningún RP ni ningún programa con el que no podamos integrarnos. Vale, pues dicho esto, lo que sí me gustaría mostraros, que no lo había mostrado antes, un segundín, ¿dónde tengo esto? Aquí. Ay, no me he cogido. Vale. Os dejo esta imagen aquí, ¿vale? Con este QR, que no es el de las preguntas de antes, que no sé si me habéis contestado alguno o no, al final. Bueno, porque no sé si funcionaba, perdonadme. Yo lo probé ayer y funcionaba. Es un enlace a mi agenda, a mi calendario para que podáis reservarme una cita. Esto, si escaneáis este QR o si clicáis cuando tengáis el PDF, clicáis en el QR, se va a abrir un enlace a mi agenda para que me podáis reservar una consultoría de 1 hora y donde os podré resolver mejor las dudas y
daros una estimación de los costes y los tiempos de implantación de esta herramienta. Y si tenéis alguna duda sobre la factura electrónica, pues también os puedo resolver. Bueno, pues aquí esto lo que os decimos es que nos ayudáis a mejorar, vuestra opinión es importante. Cuando recibáis el correo con la presentación, el vídeo y tal, pues también tendréis una encuesta que os agradecería muchísimo que la rellenaseis para ver qué resultado tenemos, si lo he hecho bien, no lo he hecho bien. Ponedme buena nota. Eso, bueno, lo que vosotros veáis. Y nada más, un placer. Voy a mirar un momento antes de irnos si hay alguna otra pregunta, no hay nada más. Pues nada más, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer. Ahí tenéis mi correo también por si queréis escribirme directamente o con el QR reservarme una cita de 1 hora. Un placer. Nos vemos en mi agenda, reservarme citas. Hasta luego, muchas gracias.